Todo comienza en un bosque oscuro por la noche, donde un pequeño lagarto azul descansa tranquilamente. Pronto se asusta con el sonido de pasos pesados que se acercan y huye rápidamente de allí. Un escuadrón de orcos armados llega corriendo, y uno de ellos grita por refuerzos para ayudar a sus hermanos. En ese momento, un montón de flechas mágicas iluminan el cielo oscuro. Una de ellas atraviesa la pierna de un orco. Al recibir el impacto, cae al suelo gimiendo de dolor mientras sus compañeros de escuadrón intentan curarlo. Un elfo imponente con un arco brillante aparece burlándose de lo primitivos que son. Mirando con desprecio al grupo, afirma que esas plagas están arruinando el hermoso bosque y les ordena que abandonen la lucha. Como nadie se retira, una gran batalla estalla entre los elfos y los orcos. Un orco furioso arremete blandiendo su hacha como un loco. El elfo esquiva el ataque con total tranquilidad e incluso se burla llamándolo patético. Cargando otra flecha brillante, el elfo advierte que está a punto de eliminar a ese orco para enviarlo con sus compañeros derrotados. Pero de la nada, un destello verde cegador ilumina el campo de batalla. Un colosal dragón verde cae del cielo, lanzando un rayo de energía directamente contra el suelo. Tan pronto como el polvo se asienta, un orco ruge emocionado gritando que el amo de todo lo verde y señor del bosque ha llegado por fin. El dragón verde aterriza en medio del combate imponiendo su presencia. Tosiendo con fuerza y viéndose exhausto, la bestia les ordena reunir al grupo y retirarse a lo profundo del bosque negro. El orco herido entra en pánico preguntándose qué pasará con su territorio. Mirando hacia el horizonte, el dragón les habla con claridad: tienen que abandonar la zona. Pero de inmediato promete que las cosas no se quedarán así. Al extender sus alas, la criatura hace un juramento solemne por su honor. Se proclama como aquel que concede y quita la vida en los bosques y pantanos. Con la cabeza en alto irradiando una energía abrumadora, lo jura como el amo de todas las cosas verdes. Los orcos escuchan con asombro absoluto mientras el dragón les asegura que recuperarán su territorio de manos de esos elfos presumidos. Con un rugido furioso, el soberano verde declara que la venganza está garantizada. De repente, una voz misteriosa interviene burlándose de ese gran juramento por un nombre tan irrelevante. Antes de que alguien pueda parpadear, una enorme esfera de energía dorada golpea de lleno al dragón verde. El impacto es tan fuerte que lanza a la gigantesca bestia hacia atrás sin darle oportunidad de bloquearlo. Los orcos se quedan de pie mirando la brutal paliza sin poder hacer nada. Aprovechando la oportunidad, un enorme dragón dorado desciende rápidamente y asesta un golpe devastador al dragón verde, sometiendo a su oponente contra el suelo con total facilidad. Mirando fijamente a su víctima, el recién llegado lo humilla llamándolo la creación más baja de su especie, una simple lagartija verde inferior. Los orcos entran en pánico absoluto al darse cuenta de que el orgullo dorado ha hecho su aparición. Con un rápido movimiento, el dragón dorado desata una onda de choque por todo el campo de batalla. Sometido en el suelo, el soberano verde exige saber que le da derecho a destruir el lugar, ya que ese bosque le pertenecía desde el principio de los tiempos. El dragón dorado se ríe en su cara y lo llama creación tonta. Brillando con una luz cegadora, declara con orgullo que él es el ser primordial. Con eso, se eleva y vuela por encima del dragón verde humillado en la tierra. La criatura dorada afirma que él mismo es la ley absoluta. Los elfos observan mientras el dragón dorado pregunta si de verdad pensaba que se quedaría de brazos cruzados viendo cómo la oscuridad se apoderaba de su dimensión sagrada. Cargando un ataque colosal, añade que nunca dejaría que esas sucias bestias controlaran la situación. El dragón verde responde diciendo que hay un límite para la arrogancia. Cortando la discusión, el ser primordial declara que ya es suficiente y que esas fueron buenas últimas palabras. Desatando su magia máxima, le desea que encuentre la paz en el más allá. Un devastador rayo de energía lo devora todo a su paso eliminando cualquier posibilidad de sobrevivir. El dragón verde cae en un vacío oscuro lamentando su derrota. En su mente piensa que si tan solo hubiera tenido el poder de fuego del dragón rojo, todo habría sido muy diferente. También reflexiona que con la gran inteligencia del dragón azul la historia sería otra. Su esencia se condensa mientras jura que se vengara de ese soberbio rival, trascendiendo el espacio y el tiempo. De repente, una mano humana con guante militar sujeta un huevo brillante con marcas verdes. Un soldado enmascarado contempla el misterioso hallazgo. Inspecciona el huevo de cerca intentando descifrar qué clase de objeto extraño es. Arrodillado en el suelo, el hombre se queda completamente concentrado en su descubrimiento. La escena se traslada a una base militar en el frente de Asia Nororiental, en plena Tercera Guerra Mundial. Dentro de una tienda, un pequeño lagarto atrapa un insecto con su lengua de forma experta. Cerca de allí un soldado limpia su fusil con mucha concentración. En ese momento, un novato entra en la tienda preguntando por el subcomandante del pelotón. El recién llegado informa que las tareas de mantenimiento están terminadas. El sargento Legión responde con calma que ya se encarga. Con el arma en la mano, sale del cuartel y camina por las trincheras de la base. Al notar que la gente se reúne, Legión pregunta a qué se debe tanto alboroto. Uno de los soldados le muestra unos artículos y explica que un niño de la zona abajo de la montaña con ellos. El pequeño, acompañado por un cachorro, lleva unas raciones militares. Explican que el niño intenta cambiarlas por comida de verdad. Sin dudarlo, el sargento ordena fríamente que echen al niño. Todos se quedan en silencio asimilando esa respuesta tan dura. Dando la espalda a la situación, Legion comienza a alejarse. Pero el niño corre hacia él y se sujeta con fuerza de la manga de su uniforme como si le fuera la vida en ello. Uno de los soldados llama al subcomandante mientras el cachorro no para de ladrar. Al ver la escena, un recluta comenta que su jefe es frío como el hielo y despiadado.
Otro soldado le da la razón diciendo que no tiene compasión y que es solo un monstruo creado por la guerra. Pero desmintiendo los rumores por completo, Legión le entrega disimuladamente un paquete con suministros al niño. El pequeño abraza la comida contra su pecho aliviado por este giro inesperado. Justo después, el sargento le da más latas y raciones de comida. Un soldado reflexiona que si no fuera por ese lado considerado que oculta su líder, habría sido casi imposible sobrevivir tanto tiempo allí. El pequeño se marcha feliz con su perro mientras un recluta pregunta qué hacía el jefe antes de que el mundo se volviera loco. Recordando el pasado, el recluta habla de la vida del sargento antes de que empezara el conflicto. Conversan con tranquilidad, intentando adivinar qué profesión tenía un hombre tan implacable en el combate. Pero el ambiente tranquilo se rompe de golpe cuando un soldado abre los ojos de par en par, gritando que se acerca un ataque aéreo. De inmediato, el comandante ordena a todos volver a las trincheras y exige a la artillería pesada que responda al fuego. En medio del peligro, el niño y el cachorro siguen caminando indefensos por la zona de impacto. Sin dudarlo, Legión corre desesperado hacia el área de peligro. Su escuadrón entra en pánico intentando detenerlo para evitar que muera en el intento. A pesar de los gritos de su pelotón, él ignora las advertencias y avanza con decisión. Con el proyectil cayendo, se lanza por los aires en el último segundo para intentar salvarlos de forma heroica. Una enorme nube de humo y escombros cubre la zona obligando a los soldados a protegerse. Intentando dar cobertura, un soldado dispara al cielo mientras le suplica al sargento que retroceda de inmediato. El tiroteo se vuelve muy intenso y los impactos caen por todas partes desatando el caos en el frente. Mientras un explosivo cae en picada, la mente del sargento viaja al pasado recordando cuál era su verdadero trabajo. Lejos de esa pesadilla, recuerda su tranquila rutina en una tienda de mascotas. Pasaba sus días alimentando reptiles de lo más relajado. En aquel entonces le parecía que cualquier criatura viva era algo fascinante. Estar con esos pequeños animales y cuidarlos era lo único que le daba felicidad sincera. De pronto vuelve a la cruda realidad del combate cargando a un compañero herido, consciente de que todo el respeto militar no sirve de nada en este infierno. Sabe de sobra que la gloria militar y los saludos respetuosos de su pelotón no se comparan con su anterior vida tranquila. Quitándose el casco exhausto, el sargento reconoce sus verdaderos deseos. Lo único que quiere es volver a tener una vida pacífica y normal. Su mayor satisfacción sería pasar el tiempo cuidando de esos pequeños animales indefensos. Actuando por puro instinto, se estira en el aire y atrapa la granada antes de que explote cerca del niño. Sujetando el artefacto, el instinto de supervivencia y la desesperación dominan su mente. Observa el explosivo dándose cuenta de que su vida pende de un hilo. El sargento se encoge en el suelo abrazando la granada esperando el final, pero se queda allí jadeando y sudando frío aguardando lo peor, lo cual extrañamente no ocurre. De pronto abre los ojos asombrado al ver que el explosivo falló y no estalló. Sentado en la tierra, se queda desconcertado al descubrir que la granada se ha convertido en un gran huevo verde. Mientras examina el extraño objeto, una voz imponente resuena desde el interior proclamando ser la entidad que domina los bosques. El ser continúa con su discurso autoritario afirmando que decide quién vive y quién muere en los pantanos. Presentándose con el gran título del dragón verde, la voz le exige respeto al soldado que lo encontró. Una proyección gigante de la bestia mística aparece detrás de Legión ordenándole que lo cuide. Confundido por semejante situación, el sargento simplemente deja caer el huevo al suelo. La entidad espiritual se queda estupefacta ante tal falta de respeto. El huevo mágico golpea la tierra y rebota de mala manera, estando a punto de romperse en ese mismo instante. Indignado por el trato que recibe su preciado recipiente, el dragón se enfurece llamándolo insolente por rechazar semejante honor. Ignorando el berrinche de la criatura, Legión desenfunda su pistola con rapidez y apunta directo al origen de la voz. El espíritu suelta una risa burlona, riéndose de lo ignorante que es, al igual que el resto de los humanos. Con actitud altanera, la bestia esmeralda explica que su forma actual es consecuencia de innumerables vidas pasadas acumuladas durante siglos. Sigue presumiendo de ser una divinidad e insiste en que sus explicaciones son demasiado complejas para que un ignorante las entienda. Pero su monólogo se interrumpe de inmediato cuando el sargento amartilla su arma, demostrando que no piensa aguantar más tonterías. Intimidado al ver el cañón del arma, la entidad cambia su actitud al instante alabando la valentía del soldado para calmar la situación. Al recoger el huevo de nuevo, Legión mira a su alrededor confundido, cuestionándose en qué clase de locura se ha metido. Observando el vacío de ese extraño lugar, pregunta directamente si esto significa que murió en el combate. La criatura responde con seguridad confirmando que es una buena forma de interpretar lo sucedido. Preocupado de verdad, el soldado pregunta por el estado de su pelotón y del niño del campo de batalla. Molesto por no ser el centro de atención, el espíritu le reclama por perder el tiempo con preocupaciones menores después de recibir el milagro de una segunda oportunidad. Al escuchar semejante respuesta, el militar sujeta su pistola con más firmeza de forma amenazante. Al darse cuenta de su error, el dragón se asusta y confiesa que no tiene idea de qué ocurrió con la base. En sus pensamientos, el dragón maldice su mala suerte por terminar con un humano tan difícil de controlar. Le fastidia que el mortal no se dejara intimidar por su presencia imponente y que mantuviera la calma sin inmutarse. Manteniendo su postura firme, Legión exige saber cómo fue llevado a ese lugar si el espíritu no conoce los detalles del traslado. Tratando de justificarse, la bestia confiesa que lo seleccionó como su compañero, aunque aclara que no fue su propio poder el que provocó la invocación.
Recuerda con amargura cuando fue derrotado de forma aplastante por el dragón dorado. Relata que su alma quedó flotando sin rumbo en el frío vacío del reino de las sombras. Mientras se desvanecía en la nada, sintió que su energía se agotaba por completo. Pero en ese momento crítico, un sonido mecánico resonó, seguido de un aviso del sistema que le ofrecía opciones de otro mundo. El sistema le ordenó vincularse rápido con un guardián, y gracias a eso pudo traer el alma del soldado. Presumiendo su elección, el dragón elogia al humano diciendo que es el elegido para devolverle su poder. El espíritu asegura con entusiasmo que este soldado es el aliado perfecto para recuperar su fuerza. Mientras Legión sostiene el huevo con desinterés, la bestia inventa teorías diciendo que el humano posee una gran inteligencia, similar a la del dragón azul. Después compara la postura de combate del sargento con la ferocidad del temible dragón rojo. Al revisar los recuerdos de la tienda de mascotas que obtuvo de la mente del humano, el ser está convencido de haber encontrado al compañero ideal. Se convence de haber elegido al indicado para su regreso triunfal. Mientras tanto, el soldado ignora todos esos halagos exagerados y se enfoca en el detalle de la misteriosa voz que salvó a la bestia. Como si leyera sus pensamientos, una pantalla interactiva aparece flotando frente a él mostrándole un mensaje de bienvenida. El militar observa intrigado el aviso digital que presenta las reglas de este nuevo mundo. Conmovido por completo, el dragón verde se acerca al brazo del soldado diciendo que esa es la voz del creador de todos los mundos. Sin interesarse en el misticismo de la bestia, el sargento saca su teléfono celular para revisar la información. La criatura sigue hablando teorizando que el creador decidió intervenir para debilitar al dragón dorado. Sin embargo, el teléfono del humano emite un sonido mostrando la opción de elegir una raza, dejando al espíritu sin palabras. La pantalla muestra 3 opciones tradicionales de personajes, representando a humanos, enanos y elfos. Al ver la opción de los elfos, el dragón se enfurece recordando a sus antiguos rivales y exigiendo que sean eliminados. Furioso, la criatura insiste en que lo verde es la mejor opción, señalando a los orcos como los guerreros definitivos. Con el teléfono en la mano, Legión se pregunta confundido por qué querría elegir esa raza. En ese momento, la pantalla brillante confirma que la clase orco ha sido seleccionada de forma automática. El sargento se queda desconcertado mientras el sistema procesa la elección. El aviso digital explica que al elegir una opción poco común, los puntos sobrantes se convirtieron en bonos de atributos, mejorando mucho sus niveles de liderazgo y carisma. Un círculo mágico brilla bajo sus pies mientras el sistema le otorga el título de domador de dragones, aumentando al máximo su habilidad e iniciando el traslado. El militar, sin entender nada, se pregunta qué significan todas estas cosas de domar y atributos de carisma. Ignorando las dudas del humano, la proyección del dragón se muestra imponente y brilla con fuerza. Declara con convicción que el dominio dorado tocará su fin para dar paso al renacer verde. Mientras es absorbido por un portal, el soldado escucha a la criatura llamarlo héroe de otro mundo y exigirle que enfrente al dragón dorado. El espíritu le ordena que lo traiga de vuelta para iniciar la creación de un ejército verde. Mientras su equipo militar flota a su alrededor, la voz insiste en que esta es su tarea principal. Sin paciencia para escuchar más órdenes, Legión le pregunta si acaso escucha lo que le está diciendo. El huevo mágico se queda flotando en el vacío tras la respuesta del humano. De inmediato, una gran columna de luz azul cubre la zona iniciando la transición hacia el nuevo mundo. Tratando de asegurar el huevo en medio del desorden mágico, el sargento insiste en que solo quería una vida tranquila cuidando animales. Mientras cae al vacío, piensa que ese habría sido su único deseo para el creador del juego. Se da cuenta fastidiado de que el sistema ignoró sus elecciones. No le permitió decidir el lugar de llegada ni el tipo de personaje que quería desarrollar en esta nueva oportunidad. En medio de la oscuridad, se pregunta si es el fin, cuando aparece un aviso indicando que su equipo está siendo consumido por un slime. Al hundirse con todas sus pertenencias, siente que cae en lo profundo de un gran océano. La pantalla digital muestra una notificación indicando que una criatura de nivel 3 ha sido domada, y que al asimilar un objeto está evolucionando en una variante mutante. Intentando alcanzar su arma que se hunde, siente que algo tibio y viscoso envuelve su cuerpo. El sistema confirma que la evolución de la criatura se completó tras absorber el arma de fuego. Mientras se hunde más, lee un aviso sobre una nueva habilidad especial activada por el arma consumida. De pronto, Legión comienza a ahogarse en el agua oscura, entrando en pánico al ver que no le queda aire. La escena cambia a un bosque oscuro por la noche, donde el militar aparece tirado en el suelo tosiendo con fuerza tras salvarse de morir ahogado. Recuperando el aliento, el recién llegado nota a un pequeño slime púrpura que sostiene el huevo de dragón. La pequeña criatura emite un sonido amistoso mientras lo observa con curiosidad. Sorprendido por el extraño ser, el militar da un grito y retrocede de inmediato poniéndose en guardia. Al mirarse las manos cubiertas de una sustancia viscosa, nota algo extraño y se asusta. El sargento examina su propio cuerpo desconcertado sin comprender qué le ocurrió a su piel. Con la piel azul y orejas puntiagudas, se levanta bajo la luz de la luna intentando asimilar su nueva apariencia. Sudando de la preocupación por este cambio, intenta comprender qué pasó con su cuerpo. El pequeño slime hace otro sonido tierno, asustando al soldado una vez más. Guiado por su instinto de supervivencia, busca sus armas de confianza en la cintura, pero su preocupación aumenta al darse cuenta de que todo su equipo militar ha desaparecido de sus pertenencias. Cerca de allí, la pequeña criatura viscosa mastica contenta uno de sus guantes de cuero. En cuestión de segundos, el pequeño ser se traga la prenda sin el menor esfuerzo.
Al ver la escena, comprende asombrado que esa criatura inofensiva se comió todo su equipo, considerándola ahora un peligro. Analizando la situación, decide moverse con sigilo mientras el ser termina de comer. Moviéndose sin hacer ruido, el soldado se prepara para abandonar el lugar de inmediato. Con rapidez, toma el huevo de dragón del suelo asegurando el objeto más valioso. Al notar el movimiento, el slime ladea la cabeza y emite un sonido de duda. Sin embargo, Legión ignora a la criatura y corre con fuerza hacia el bosque, sujetando el huevo con firmeza. Exhausto, continúa su huida entre los árboles intentando alejarse del ser viscoso. De pronto, un destello extraño brilla entre los arbustos llamando su atención. Sobresaltado por la luz, el militar gira la cabeza pensando que lo están atacando. En realidad, un pequeño goblin armado sale de las ramas para atacarlo por sorpresa, haciendo que el humano reaccione alarmado. El ser verde arremete con una daga, obligando al exmilitar a esquivar el golpe. Acorralado por la mala suerte, intenta buscar una salida en este peligroso encuentro casual. De repente, el pequeño slime llega volando por el aire con un sonido agudo para interponerse ante el agresor. Sirviendo como un escudo protector indispensable, la pequeña criatura recibe el ataque directo de la daga, dejando al sargento asombrado por la oportuna ayuda. El golpe provoca un destello de energía en el bosque, dándole la oportunidad perfecta para contraatacar. Aprovechando el aturdimiento del rival, Legión sujeta el brazo del goblin con fuerza anulando por completo su ofensiva. De inmediato, un brillo intenso surge de su mano libre iluminando el lugar del combate. El sistema activa la transformación del slime, convirtiéndolo en una copia exacta de la pistola militar que había tragado. Con una mirada seria, el tirador confirma que su nueva habilidad de combate está disponible. Sin dudarlo, apunta el cañón directo a la cara de la criatura verde. Apretando el gatillo a corta distancia, dispara un potente proyectil de energía que termina el combate al instante. El estruendo del disparo resuena en la zona, llamando la atención de dos goblins que vigilaban desde una torre de madera. Lejos de allí, en una aldea, un anciano tira su taza de la mesa asustado por el ruido que proviene de la oscuridad. Incluso un enorme dragón que vuela por el cielo nocturno gira la cabeza al ver el resplandor entre los árboles. Con la atención al máximo, unos oídos atentos captan los movimientos extraños en la noche silenciosa. Una exploradora elfa se detiene mientras corría por el bosque, tras notar indicios de combate en su territorio. Ocultándose entre las sombras, fija la mirada en el lugar donde ocurrió la detonación. Bajo la luna, la elegante guerrera se mantiene alerta lista para investigar la situación. Pasa el tiempo y amanece en las montañas, revelando una cueva rocosa de la que provienen ruidos de preocupación. En el interior de la cueva, dos goblins prisioneros tiemblan de miedo emitiendo ruidos desesperados. Completamente derrotados, los pequeños seres verdes están atados de cabeza, colgando incómodamente del techo de piedra. De pie en el lugar, Legión los observa y les ordena fríamente que se callen. Sin paciencia para aguantar sus ruidos, les habla de forma directa diciendo que no quiere escucharlos y exige silencio. Aterrorizados por la imponente presencia del humano transformado, los prisioneros tiemblan de miedo e intentan encogerse. Tras tomar el control en el refugio, el soldado se sienta en una roca para organizar sus pertenencias, provisiones y el valioso huevo. Para colmo de la extraña situación, el pequeño slime causante del alboroto descansa junto a las armas con total tranquilidad. Con muchas dudas en la cabeza, Legión intenta comprender lo que acaba de suceder en el bosque. De pronto, el pequeño slime sale despedido por el aire haciendo un sonido alegre. La pequeña criatura choca contra la espalda del militar, asustándolo. El impacto provoca un leve destello y se escucha un ruido en los arbustos. Sin tiempo para reaccionar, ve a un goblin furioso con una daga corriendo directo hacia él. Moviéndose por puro reflejo, el sargento esquiva la agresión mientras una extraña energía brilla en su mano. El sistema avisa que la transformación se ha completado, convirtiendo al ser viscoso en una pistola. Al ver esa extraña arma, la criatura verde se queda confundida. Sin compasión, el humano apunta con el cañón mágico directo al rival. Amartilla el arma de inmediato, activando la velocidad de disparo de la pistola. Una bala de energía roja impacta de lleno al agresor terminando el combate en un instante. Al ver caer a su compañero, otro pequeño ser verde grita asustado. Aprovechando el momento, Legión dispara una vez más con precisión. El impacto mágico elimina al rival, derribándolo entre los árboles. Cerca de allí, un tercer goblin presencia la escena temblando de miedo, sujetando su pequeña navaja de forma inútil. Consciente de que no tiene oportunidad de ganar, el último oponente da la vuelta e intenta escapar. Pero el sargento apunta con precisión y le da un fuerte disparo por la espalda, impidiendo su huida. Con la zona segura, el militar baja el arma y observa a los rivales derrotados. Con la adrenalina a mil, intenta recuperar el aliento tras el ataque sorpresa. De pronto, la pistola se deshace como por arte de magia y vuelve a ser el pequeño slime púrpura. El pequeño compañero parece haberse quedado sin energía, mientras el militar repasa las nuevas estadísticas que ha descubierto. Al observar a la tierna criatura se da cuenta de que es muy amigable y leal. La criatura demuestra que puede convertirse en cualquier cosa que consuma, funcionando bien hasta que se le agota la resistencia. Sin embargo, el soldado nota que la potencia de sus disparos es algo baja, parecida a proyectiles de goma. Como la capacidad de ataque es limitada, decide inmovilizar a dos goblins sobrevivientes para interrogarlos después. Descansando en su refugio, intenta revisar la información en su teléfono para entender el funcionamiento. Pregunta en qué lugar se encuentra y cuál es su misión principal, pero la pantalla solo responde de forma imprecisa. La única opción disponible es realizar una llamada de teléfono que no lleva a ninguna parte.
Fastidiado por el mal funcionamiento del dispositivo, se lamenta al ver que las aplicaciones comunes tampoco sirven. A su lado, su compañero viscoso toca el huevo de dragón con mucha curiosidad. Al escuchar el ruido, Legión observa el objeto con atención. De inmediato recuerda las exigencias del dragón Esmeralda, que le pide a traerlo de vuelta para crear un nuevo ejército. Atando cabos, comprende que fue llevado allí solo para servir de ayuda en los propósitos de la criatura. Decidido a tomar el control de la situación, se dirige a los prisioneros infundiéndoles un gran temor. Mirando fijamente a los pequeños seres, el sargento les pregunta si son extraterrestres. Los prisioneros se asustan al darse cuenta de que el humano se comunica con ellos sin problemas. Sin intención de perder el tiempo, el exmilitar les da un grito exigiéndoles respuestas. Sin embargo, pronto nota que a diferencia de la gran deidad, hablar de verdad con estos seres resulta imposible. Colocando a su compañero viscoso sobre el huevo, comprende que la única forma de obtener respuestas reales es logrando que la criatura nazca. Pero para lograrlo, sabe muy bien que su prioridad número uno es sobrevivir. Planifica la búsqueda de un lugar seguro antes de intentar resolver el misterio de este mundo. Como primera acción, se acerca a la salida de la cueva para inspeccionar los alrededores. Afuera, un goblin salvaje grita como un loco con una piedra afilada listo para atacar. Antes de que pueda moverse, la criatura es aplastada contra el suelo por un fuerte golpe. Observando el exterior, nota que el verdadero peligro no son estos pequeños seres, sino las enormes bestias salvajes. Al ver al rival derrotado, queda claro que la selva está llena de criaturas muy peligrosas. Revisando las pertenencias de los prisioneros, encuentra comida seca y bolsas de dormir gastadas. Al examinar los suministros, deduce que ambos eran solo exploradores alejados de su grupo principal. Consciente de que un ataque podría estar cerca, lanza su pistola al aire con habilidad. La atrapa con firmeza pensando que necesita más información para evitar sorpresas. Con paso firme, el sargento se acerca a los pequeños prisioneros que siguen atados en el suelo. Con una rama, dibuja una figura en la tierra y la señala. Manteniendo su autoridad, intenta comunicarse señalándose el pecho. Luego, señala otras dos figuras pequeñas que dibujo en la tierra. Les dirige una mirada severa para dejar en claro que esas imágenes representan a la pareja capturada. Para finalizar su explicación, señala un tercer dibujo de unas chozas y un grupo grande de seres. Alzando la mano como en señal de duda, intenta saber dónde está el asentamiento de su tribu. Sorprendentemente, los prisioneros comprenden las señas y comienzan a hablar entre ellos entusiasmados. Entrando en el juego, levantan sus pequeños brazos apuntando hacia una dirección en el bosque. Uno de ellos grita emocionado, indicando que su hogar está en ese rumbo. Pero la tranquilidad termina cuando el sargento presiona el cañón del arma contra su cabeza. Sin dudarlo, el militar advierte que si intentan engañarlo la pasarán muy mal. Con una mirada fría y decidida, deja claro que no tolerará trampas ni mentiras. Baja el arma y señala el dibujo donde las figuras están tachadas. Para infundirles más temor, les muestra dos fosas vacías que cavó cerca de allí. Aterrorizados por la amenaza, los dos asienten sin parar jurando que dieron la ubicación real. Conforme con el resultado de la conversación, el sargento piensa que el asentamiento debe estar detrás de la montaña. Sin perder tiempo, el grupo avanza por la selva usando a los prisioneros como guías. Oculta entre la maleza, una guerrera elfa sigue los pasos del humano con mucha atención y sigilo. Durante el camino decide ganarse su simpatía entregándoles trozos de carne seca. Los pequeños toman el alimento con ansia y comienzan a comer contentos, sin notar que es su propia comida confiscada. Pero al comer, los cuerpos de ambos comienzan a brillar con una extraña luz roja. Sorprendido por este efecto imprevisto, Legión saca su arma al instante, desconociendo qué les ocurre a sus prisioneros. Al mismo tiempo, su teléfono y el huevo de dragón parpadean respondiendo a la energía. El sistema digital muestra un aviso confirmando que los goblins aumentaron su nivel tras consumir esa carne. Con ese brillo, el sistema indica que ambos subieron de nivel y han sido domados. Aún con el arma apuntando y muy preocupado, el militar recibe otro aviso informando que ha aprendido lo básico de su idioma. Oculta entre los árboles, la elfa abre los ojos de par en par asombrada por lo que acaba de presenciar. De inmediato la exploradora da la vuelta y huye a toda velocidad gracias a su gran agilidad. Mientras huye, la guerrera activa su comunicador mágico para avisar a los sabios de su tribu sobre la urgencia. En otro lugar, proyecciones mágicas de elfos respetables se reúnen en un salón exigiendo explicaciones. De rodillas en señal de respeto, informa que vigilaba los límites del bosque oscuro cerca de la aldea humana. Concentrada en dar su reporte, la exploradora afirma con seguridad haber visto un orco en el área. El consejo escucha con atención la descripción del humano transformado que acompaña a las pequeñas criaturas. Ella insiste jurando por lo que sea que el extraño sujeto utilizaba el máximo poder del dragón verde. Un silencio absoluto inunda el salón mientras los líderes intentan comprender esta situación inaudita. Observándola, uno de los sabios habla para confirmar que han recibido el mensaje. El consejo se dirige a ella por su nombre completo, Cilia, para tratar el asunto. La reprenden con severidad recordándole sus fallas del pasado y cuestionando su capacidad actual. Confundida por la pregunta, ella responde que ha vivido siglo y medio en términos de su especie. Al escucharla, el elfo mayor suspira decepcionado de forma exagerada, quejándose de que en sus tiempos los jóvenes no causaban tantos problemas. Sorprendida por el regaño injusto, Cilia se queda helada. En ese momento el consejo llama a Lian, el destacado guerrero de la luz, quien se presenta en el lugar con paso firme preguntando por qué lo convocaron.
Molesto, el sabio se dirige al líder militar cuestionándole si ha perdido el control de su grupo. Para colmo de males, le pregunta si tiene sentido que un simple orco pueda utilizar la técnica especial del dragón verde. Sin paciencia, la proyección brillante le ordena solucionar esta irregularidad de inmediato. Suspirando cansado por el reclamo recibido, Kalian se dirige a la exploradora. Se agacha a su altura comentando que entiende su deseo de venganza por haber resultado herida y perder su capacidad de combate. Sin embargo, se incorpora para recordarle que el dragón verde fue eliminado por completo sin dejar rastro de su poder. Con total franqueza, le aclara que el ser primordial dorado fue quien destruyó a esa criatura. Intentando sostener su testimonio, Cilia tartamudea buscando argumentos para respaldar lo que vio. Dando la espalda a su subordinada, el comandante le reclama por dar un reporte de tan mala calidad directo a los sabios sin consultarlo con él. Hablándole con total frialdad, Kalian le pregunta si aún no comprende las jerarquías y la retira de la reunión. Humillada ante los líderes, la exploradora baja la cabeza y acepta la sanción en silencio. De vuelta en el bosque, golpea el suelo con fuerza para desahogar toda su rabia. Rechina los dientes quejándose de esos ancianos tercos que no quieren creerle. Con los puños cerrados, se dice a sí misma que esa energía era sin duda el poder del dragón verde, indignada por no ser escuchada debido a su situación. Los recuerdos de la criatura que le causó daño vuelven a su mente, avivando su promesa de acabar con ella. Con una mirada de odio absoluto, Cilia jura eliminar cualquier rastro de ese poder en el mundo. Mientras tanto, un enorme dinosaurio emite un chillido ensordecedor en medio de la selva. La bestia devora una larva gigante provocando un alboroto que el pequeño grupo observa a la distancia. Babeando de la emoción, los pequeños verdes dicen que esa presa es una delicia, mientras el militar solo observa serio. Más adelante, un crustáceo gigante avanza haciendo ruido al arrastrar su caparazón por el suelo. Con gesto de desagrado, los guías advierten que es carne de mala calidad y que sabe muy mal. Después, un ser cubierto de espinas aparece rugiendo de forma aterradora. Ocultándose detrás del militar, los prisioneros comentan que ese ser es incomestible y les asusta. Temblando de miedo, relatan que su prueba para ser considerados adultos era conseguir algo de esa bestia, pero fallaron por completo. Atando cabos, el sargento comprende que ambos los echaron de su grupo por incapaces. Olvidando el temor, la pareja se entusiasma diciendo que ya no le temen a nada ahora que acompañan al gran soberano verde. Rompiendo su ilusión, el militar les aclara que no tiene intención de ser su líder. Desesperados por no perder su ayuda, se sujetan de su pierna insistiendo en que son de la misma especie. Para demostrarlo, señalan que el color de piel de todos es idéntico. Cansado de la discusión, el militar los aparta rechazando sus argumentos sin sentido. Los guías insisten en que en la naturaleza eso no importa, ya que todos pertenecen al mismo origen. Más tarde, llega la noche y encienden una fogata para calentarse en el refugio. El soldado se queda despierto junto al fuego mientras los demás duermen profundamente sobre las rocas. Pensando en los peligros del lugar, recuerda a las enormes bestias salvajes que vio antes. También piensa en las grandes criaturas de caparazón, llegando a la conclusión de que este sitio es muy peligroso. En la penumbra, observa su teléfono inutilizado intentando distraerse. Un recuerdo agradable llega a su mente, evocando cuando cuidaba tortugas en la tienda de mascotas y lo feliz que sería en circunstancias normales. Observa a los pequeños seres que descansan cerca sin preocupación alguna. Al ver la escena, el semblante serio del militar muestra algo de tristeza. Se queda mirando al suelo en silencio resentido por todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta aquí. Las llamas de la fogata continúan moviéndose ante el refugio. De pronto, el fuego se transforma en su mente en una pesadilla terrible recreando un gran incendio. Sus recuerdos dolorosos se presentan con fuerza recreando la tienda de mascotas destruida por el fuego. Un teléfono cae en la tierra junto a las cenizas. Con tristeza, el hombre lamenta semejante pérdida. En medio de la destrucción, la silueta de un gran monstruo de fuego ruge aumentando el desorden. Dominado por la desesperación, grita con fuerza al ver que todo lo que apreciaba ha quedado reducido a cenizas. La pesadilla se interrumpe de golpe al escucharse el crujido de una rama pisada en las cercanías. Abre los ojos al instante recuperando la concentración y poniéndose en alerta máxima. Moviéndose a toda velocidad, el slime salta hacia el militar brillando para transformarse. En posición de combate, Legion apunta con el arma cargada hacia la penumbra, exigiendo que se muestre quien se acerca. Al otro lado de la fogata, dos guardias se asustan por completo al ver que los apuntan con un arma. El pequeño grupo de humanos se queda inmóvil tras haber llegado por accidente al refugio. Al ver que son humanos, baja un poco la guardia sorprendido de encontrar semejantes habitantes. Sin embargo, los guardias entran en pánico, desenvainan sus espadas y gritan insultos dispuestos a atacar a la criatura azul. Intentando calmar la situación, Legión mantiene el arma apuntando y les pide que se detengan. En ese momento sus pequeños goblins domesticados salen de las sombras en actitud defensiva. Tratando de proteger a su líder, las pequeñas criaturas avanzan hacia los humanos que gritan asustados pidiendo que se detengan. De pronto, alguien con calzado elegante desciende con agilidad. La elfa Sia cae desde las ramas envuelta en una energía brillante, enfocada en el enfrentamiento. Con una agilidad sorprendente, la guerrera interviene en medio de ambos grupos. Sin dudarlo, gira y asesta una fuerte patada a uno de los goblins prisioneros, mandando a la criatura por los aires con total facilidad. Al recibir el golpe directo en el rostro, el pequeño ser verde no tiene oportunidad de defenderse. Por el impacto, cae hacia atrás golpeándose contra el suelo. Sorprendidos por la intervención, el militar y el otro goblin se quedan atónitos.
Los guardias humanos observan a su salvadora sorprendidos. Sujetando su espada, la exploradora los menosprecia llamándolos basura aliada del dragón verde. Con total seguridad, les exige que recuerden el nombre de quien los eliminara. Mirando fijamente a sus oponentes, se presenta como la cazadora luminosa, revelando que su nombre es Cilia. Apuntando con su espada, la guerrera declara que terminará con el extraño hechicero y sus pequeñas criaturas. Jurando por la luz dorada, reafirma su intención de librar al bosque de esa presencia oscura. Manteniendo su postura firme, la joven se muestra decidida en su propósito. El sargento se queda desconcertado ante tal acusación mientras su compañero tiembla de miedo. Reafirmando su poder, la elfa jura que acabará con todos sin piedad. Intentando comprender la situación, el militar solo murmura sin entender qué ocurre. Detrás de la exploradora, los humanos comienzan a hablar en un idioma extraño. Alzar las manos con el arma, el militar aclara que no tiene intención de pelear y propone resolver la situación en paz. Pero los guardias se asustan más señalándolo y gritando que tienen a un orco enfrente. Malinterpretando las intenciones, Cilia les ordena a los viajeros que retrocedan, advirtiéndoles que el oponente usa magia mental. Bajando los brazos, el tirador se fastidia al ver que la situación se sale de control. Analizando la situación, piensa que debe hacer un disparo de advertencia antes de que todo empeore. Con total concentración, el sargento levanta el arma mágica dispuesto a frenar a la elfa. Pero de pronto siente algo muy extraño, quedando asombrado. La pistola se deshace rápidamente volviendo a ser el slime, ya que su energía se agotó. Sosteniendo al pequeño ser indefenso, el militar se queda inmóvil mientras unos casquillos vacíos caen al suelo. Aprovechando la falla, la exploradora se concentra y declara con frialdad que la magia del rival ha terminado. Moviéndose a gran velocidad, la guerrera se acerca en un pestañeo. Con su espada brillando en la oscuridad, lanza un fuerte golpe descendente con todas sus fuerzas. Actuando por instinto, el pequeño goblin se interpone ante el ataque recibiendo el golpe para proteger a su líder. Al ver la escena, los humanos se asombran por la fuerza de la guerrera. Al recibir un daño grave, el pequeño aliado cae al suelo sin fuerzas para continuar. El pequeño ser escupe una sustancia oscura resentido por el fuerte impacto. Preocupado, el sargento sostiene a su compañero mientras intenta retroceder para alejarse. Sorprendida de que el oponente lograra esquivarla, la joven duda por un instante. Aún así, el arma pasa muy cerca provocándole un leve rasguño en el rostro. Manteniendo la ofensiva, la guerrera gira y le asesta un fuerte golpe físico al militar. El impacto lo arroja hacia atrás perdiéndose entre los árboles. Enfocada por completo y sin dejarle tiempo para reaccionar, continúa con sus ataques constantes. Presionado al máximo, el tirador aprieta los dientes resintiendo la fuerza del combate. Haciendo movimientos ágiles, la exploradora lanza ataques al aire mientras el rival retrocede resguardando a su compañero herido. Tras sus constantes arremetidas, ella aterriza con suavidad en posición de combate. Respirando con dificultad, la elfa se muestra molesta y le reclama al rival por su atrevimiento. Con mucho enojo, declara que no permitirá que un oponente menor la desafíe y promete usar todo su poder. Comenzando a acumular energía, invoca a los espíritus para mejorar su velocidad. Por otro lado, el militar cae al suelo exhausto mientras su oponente promete derrotarlo. Bastante sangre cae de la mano lastimada del soldado. Sin aire, intenta recuperar las fuerzas mientras su pequeña criatura lo llama débilmente. Molesto por su debilidad, el sargento lamenta su situación. Al mirarse la mano lastimada que tiembla, nota preocupado que no puede mover los dedos, impidiéndole combatir. Alarmado por la gravedad de la herida, el pequeño ser le advierte sobre el peligro y le pide que huya de inmediato. Con mucha valentía, el pequeño goblin corre hacia la elfa dispuesto a ganar algo de tiempo. Sorprendida por esa acción arriesgada, la guerrera duda un momento analizando el avance. Perdiendo sangre de su brazo, el militar intenta detenerlo, pero su cuerpo no responde y cae al suelo. Con facilidad, la elfa manda al goblin por los aires, demostrando que su velocidad es asombrosa. En la tierra el cargador de repuesto de su pistola permanece olvidado en el suelo. Concentrado y decidido, comprende que ese objeto es su último recurso para salvarse. En las alturas, el pequeño ser cae sin defensa alguna mientras la elfa se prepara para dar el golpe de gracia. Ignorando el dolor, el militar se arrastra por el suelo para interponerse ante el ataque letal. Con una maniobra oportuna, recoge el cargador preparándose para actuar. Pasando cerca del rival, el sargento se arriesga cruzando frente a su mirada. Con mucha destreza, lanza un objeto metálico hacia su compañero que cae del cielo. El pequeño observa el movimiento sin comprender la estrategia. Atrapando el objeto por instinto, emite un sonido agudo sosteniendo la pieza. Al instante, comprende con asombro que tiene en su poder el anillo de seguridad de una granada de aturdimiento. Al notar el peligro a sus espaldas, la guerrera gira la cabeza presintiendo que algo anda mal. Con un estruendo ensordecedor, la detonación cegadora la alcanza, arrojándola lejos con violencia. De pie en el lugar y respirando con dificultad, intenta recuperar el aliento cuestionándose si la estrategia funcionó. Sin energía, sus piernas ceden al mismo tiempo que los casquillos caen al suelo. Al ver caer a su líder, el pequeño corre preocupado hacia el militar que se desploma en el suelo. Afectado por la detonación, el otro goblin llora abrazando al pequeño compañero viscoso. La criatura verde lamenta el estado de Duki con tristeza sosteniéndolo entre sus manos. El sargento sostiene a su compañero debilitado y se preocupa mucho al ver su mal estado. Los dolorosos recuerdos del pasado regresan a su mente, evocando cuando cuidaba a un compañero herido en el combate. Consumido por la desesperación, el exmilitar se acurruca en el suelo, atrapado en recuerdos de fuego y destrucción.
En ese momento, el sistema del teléfono lanza una alerta indicando que el trastorno de estrés postraumático se acaba de activar en el orco. Perdiendo por completo el control de sí mismo, nuestro protagonista desata un grito furioso cuando su habilidad pasiva de ira entra en acción. El rostro del tipo se deforma en una máscara aterradora de odio puro e instinto salvaje. De vuelta en el campamento, los dos humanos agarran a uno de los goblins y tiemblan de terror al ver una sombra monstruosa que se aproxima. En un abrir y cerrar de ojos, el tirador irrumpe enfurecido y quita a los guardias de en medio como si nada. Pisa fuerte en el camino de tierra, paralizando a todos a su alrededor con su imponente presencia de jefe. Desplegando un aura oscura y con los ojos brillando en rojo, el exmilitar observa el lugar con actitud amenazante. Luego se planta imponente justo delante de la guerrera elfa, que está inconsciente entre los arbustos. Con garras afiladas como cuchillas, la sombra monstruosa del orco se estira hacia la exploradora para acabar con ella. Pero de repente el polvo se disipa y él simplemente se queda de rodillas, más calmado, llamando a su compañero Kaido. Sosteniendo a la elfa por su equipamiento, el sargento se detiene al notar algo extraño. Los ojos del tipo se abren de sorpresa, y gira la cabeza rápidamente. Entre la hierba iluminada por la luna divisa una pequeña esfera brillante justo al lado de su aliado Goblin. Un microscópico limo amarillo y azul aparece justo allí, con los puntos de vida al máximo y completamente sano. Sin entender nada, el orco se levanta y mira fijamente una versión gigante del monstruo viscoso que se agita en el suelo. El teléfono militar flota en el aire mostrando un error fatal del sistema sin parar. La pantalla muestra un recuerdo de su antiguo comandante, diciéndole que viva su vida haciendo lo que realmente ama. Justo después, una pequeña criatura naranja con espinas asoma haciendo un ruido tierno. Otro ser rosado aparece de inmediato, activando una función especial en el sistema. Al presenciar este extraño nacimiento bajo la luna, el exmilitar comprende que su compañero tiene una habilidad pasiva de reproducción por fisión. Sosteniendo a todo el grupo de mascotas viscosas en sus brazos, no tiene la menor idea de cómo el azar provocó esto. A pesar de la confusión, el duro rostro del soldado se suaviza al sentir un inmenso alivio de que su compañero no fuera eliminado de este mundo. Con la misión cumplida, el protagonista se echa a la guerrera al hombro y se marcha con su pequeño grupo de aliados. Pasa el tiempo y el sol matutino se asoma tranquilo mientras la exploradora recobra el sentido sentada en la hierba. Completamente desorientada, la joven mira a su alrededor tratando de descifrar en qué lugar se encuentra. La aterradora imagen del rostro de aquel orco enfurecido de pronto invade su mente. Al recordar el brutal combate, la chica entra en pánico y empieza a sudar frío por el puro horror. Poniéndose de pie de un salto, la exploradora se altera diciendo que debe enviar el informe de batalla ahora mismo. Se convence a sí misma de que el Consejo de Ancianos debe enterarse de la existencia de este peligroso chamán lo antes posible. Pero al llevarse la mano a la cabeza, nota que le falta una pieza clave de su equipamiento y entra en shock. La guerrera se desespera al comprobar que su tiara de comunicación ha desaparecido por completo. Abrazándose los hombros, la elfa comprende que ha quedado desconectada por completo de los suyos. Sintiéndose totalmente desamparada, se deja caer al suelo admitiendo que está sola por primera vez en su vida. La imagen de su cristal mágico, rompiéndose en mil pedazos, atormenta sus pensamientos. Rodeada de fragmentos imaginarios, la chica grita aterrorizada, admitiendo que tiene mucho miedo de esta trágica situación. Llorando sin consuelo, la exploradora se desploma, rogando a su diosa y al árbol madre que la salven. Se acurruca temblando mientras llama a su antiguo líder de escuadrón, suplicando no ser abandonada. Al ver una presa fácil, un dinosaurio salvaje se abalanza con las fauces abiertas de par en par listo para devorarla. Cerrando los ojos y aceptando su final, pide auxilio justo cuando unos brazos fuertes la sujetan en un rescate providencial. La elfa abre los ojos y ve a un hombre humano sumamente atractivo, sosteniéndola como si fuera un auténtico caballero de brillante armadura. Mirando a la chica con serenidad, el misterioso salvador les dice que no se preocupe. La guerrera se queda completamente hipnotizada por su actitud cálida tras escuchar que al fin está a salvo. Apoyado contra un árbol, el joven la acomoda en su regazo y le ofrece un son, diciéndole que beba para recuperar fuerzas. Con el alimento en las manos, la exploradora se sonroja por completo, cautivada por la voz y el tacto de este ser tan noble. Con suma delicadeza, el héroe sopla la sopa caliente para evitar que la chica sufra algún daño. Mientras bebe el caldo sintiendo la calidez humana por primera vez, el destino parece marcar un vínculo especial entre ellos. Muy conmovida, la chica pregunta si es un humano o uno de los legendarios ángeles protectores, recordando con afecto a un antiguo maestro. Rompiendo toda ilusión romántica, una voz profunda responde que podría ser un ángel o un demonio según cómo actúe ella. La ilusión del príncipe azul se desvanece por completo, revelando al sargento en su cuerpo de orco, preguntando si ya se siente mejor. Conversando con los prisioneros cercanos, el exmilitar elogia las medicinas locales diciendo que sus efectos curativos son increíblemente potentes. La chica sigue masticando la comida hasta que por fin asimila la situación y reacciona ante la cruda realidad. Pegando un grito del susto, la exploradora escupe la sopa directo a la cara del tirador por puro reflejo. El alarido de indignación de la guerrera resuena en las frías montañas, asustando a las aves de la zona. Completamente inmovilizada dentro de un saco de dormir, la elfa enfurece exigiendo que la libere de inmediato. Ella se sacude en la tierra prometiendo acabar con esas criaturas, mientras el tipo simplemente la observa como si estuviera loca. Con una actitud imponente, el sargento la llama rehén ruidosa y le ordena que se someta si no quiere que este sea su fin.
La guerrera le ordena que se calle, pero una fuerza invisible la oprime, silenciándola al instante. Sudando frío, intenta comprender cómo un simple orco logra imponer semejante restricción física sobre un ser de una raza superior como la suya. Un silencio absoluto se apodera del campamento, dejando a los humanos de rodillas sin comprender lo que ocurre. El pequeño goblin celebra, asombrado de que su amo haya sometido con éxito a la arrogante elfa. Rascándose la nuca, el exmilitar se siente bastante perdido respecto a este extraño control mágico. Para aclarar las cosas, saca el teléfono militar de su bolsillo y revisa el sistema buscando respuestas. El tirador recuerda de inmediato cuando los prisioneros le juraron que ese brebaje de hierbas era un sedante inofensivo. En ese entonces, los goblins solo bromeaban, esperando que la exploradora se recuperara para poder capturarla de forma segura. La pantalla confirma que la poción curativa no logró un sometimiento directo debido al alto nivel del objetivo. Sin embargo, como el enorme orgullo de la elfa protegía su mente, el sistema superó esa barrera imponiendo una restricción física sobre ella. Al ver a la chica neutralizada por la magia de sellado, el tipo recibe una notificación de que ha aprendido con éxito el idioma elfo. Sosteniéndose la barbilla, el humano transformado reflexiona sobre el verdadero alcance de esta increíble habilidad de domesticación. Comprende que este asombroso poder funciona de manera muy similar a las técnicas de adiestramiento de animales que usaba en su antiguo mundo. Observando a los temblorosos guardias atados en el suelo, el sargento se pregunta si también los habrá sometido sin darse cuenta. Para poner a prueba los límites de su nuevo poder, el sargento le ordena a la elfa atada que se siente en el suelo. Inmediatamente después le ordena que se levante, confirmando que tiene un control absoluto sobre ella. Sin mostrar compasión, el exmilitar la obliga a sentarse de nuevo entre la maleza. La exploradora se retuerce furiosa intentando protestar ante tal humillación, lo que obliga al tipo a permitirle hablar. Totalmente indignada, Cilia grita que prefiere morir antes que ser sometida por un chamán repugnante. Con tono frío y calculador, Legión le ordena a la rehén que se calle, obligando a la chica a morderse el labio para acatar la orden. Con la guerrera atada en la hierba, él está completamente seguro de tener el control absoluto de la situación. Mirándose las manos, el sargento intenta deducir si este increíble poder es solo otra de las cualidades innatas de su cuerpo de orco. Su mente regresa al momento de inconsciencia durante el combate, notando que incluso sus heridas y el cansancio previo han desaparecido por completo. El tipo recuerda claramente la sensación de poseer una fuerza sobrehumana y una furia incontrolable que se apoderó de todo su cuerpo. En ese instante, sus viejos traumas de combate regresan, demostrando que la tensión mental le ha afectado profundamente. Intentando alejar los malos recuerdos, se frota el cuello buscando aclarar sus pensamientos en medio del campamento. Con un profundo suspiro, el tirador se tambalea un poco e intenta convencerse de que solo se trata de un simple agotamiento físico. Sentado en la tierra y rodeado de esas pequeñas criaturas, admite que sería mentira decir que no se siente completamente desorientado en este momento. Contemplando la fotografía en su teléfono, el sargento comprende que la guerra siempre ha sido un infierno, pero su objetivo principal no ha cambiado. Concentrado en esa imagen de su vida pasada, el exmilitar jura que sobrevivirá a toda costa para cumplir sus propósitos. Decidido a encontrar el camino de regreso, desata un rugido espeluznante declarando que de ahora en adelante la supervivencia es la única ley. Desplegando su temple de comandante, el tirador ordena a las pequeñas criaturas que adopten una formación táctica de inmediato. Mirando fríamente al grupo, les dice con franqueza que todavía no confía en ellos, pero les dará una oportunidad para demostrar que no son del todo inútiles. Los goblins escuchan asombrados mientras su líder les explica que en su mundo solo el esfuerzo constante y la efectividad real garantizan el derecho a sobrevivir. El sargento promete guiarlos en un entrenamiento riguroso para mejorar sus habilidades, exigiendo que lo ayuden a sobrevivir en esta región desconocida. En medio de una intensa sesión de flexiones, les asegura que cualquiera que no pueda seguir el ritmo será abandonado. Corriendo por el bosque junto al pelotón, les deja claro que ninguno tiene derecho a llamarlo jefe hasta que demuestren su valor con hechos. Corrigiendo las posturas de los goblins, Legión les exige demostrar si son simples señuelos o auténticos guerreros de combate. En medio de un simulacro de combate, el líder lleva al límite a sus pequeños subordinados para comprobar si son dignos de acompañarlo. Superando toda expectativa, uno de los goblins ataca con una agresividad y precisión asombrosas empuñando su pequeña daga. Observando todo mientras permanece atada, Cilia se queda atónita al darse cuenta de que todo lo que sabía sobre estas criaturas estaba completamente equivocado. La exploradora se queda boquiabierta al ver al limo amarillo transformarse a la perfección en una pistola militar en manos del tirador. Con la preparación concluida, los pequeños discípulos comienzan a equiparse con armaduras básicas, comportándose como verdaderos soldados de élite. Con porte imponente, el orco comanda a su nueva unidad de fuerzas especiales integrada por goblins armados y listos para la acción. La elfa mira al sargento totalmente perpleja ante su asombrosa capacidad de liderazgo. Admite para sus adentros que jamás había visto a un líder tan implacable en toda su existencia. Al ver a los pequeños guerreros realizar prácticas de tiro, la joven comprende que han pasado de ser presas fáciles a convertirse en verdaderos peligros. Legión supervisa los ejercicios de cerca, asegurándose de que sus tropas mantengan la postura correcta y apunten a la perfección.
Los disparos mágicos destrozan por completo los blancos de madera sin ningún esfuerzo, dejando a la exploradora aterrorizada por su poder destructivo. Entrando en pánico, Cilia decide que debe alertar al Consejo de Ancianos de inmediato sobre esta gran amenaza. Fija la mirada en su tiara de comunicación, que descansa sobre un montón de objetos junto al árbol. Arrastrándose por el suelo como una babosa, la guerrera intenta alcanzar el objeto mágico para pedir ayuda de inmediato. Pero el exmilitar pisa con firmeza su ropa y le dedica una mirada fría, advirtiéndole que es hora de ponerse a trabajar. Mientras tanto, en una tranquila aldea lejana, un guardia entra corriendo desesperado gritando que están bajo el ataque de una criatura espeluznante. Rodeado de aldeanos asustados, el guardia pregunta indignado porque nadie cree sus advertencias sobre la bestia de la montaña. El anciano jefe de la aldea, apoyado en su bastón, descarta el informe de inmediato considerándolo un simple rumor infundado sobre orcos. Temblando de miedo, el guardia jura que vio a un poderoso chamán y que incluso la guerrera elfa fue derrotada con facilidad ante sus ojos. El hombre suplica al líder que pida ayuda a las autoridades o que al menos organifiquen una milicia para defender el pueblo. Interrumpiendo con rudeza, un mercenario de aspecto sospechoso se burla de la situación, preguntando irónicamente si esas criaturas aprendieron a nadar para cruzar el océano. Oculto entre los matorrales cerca de la aldea, el sargento escucha con atención, intentando averiguar qué hacen esas personas en un área tan apartada. El pequeño escuadrón táctico mantiene una estricta vigilancia, observando a los aldeanos que se mueven por la plaza principal. Para asegurar una posición estratégica, Legión le ordena a la elfa cautiva que avance a la vanguardia junto a ellos. Cilia intenta protestar contra las órdenes del humano, pero es silenciada al instante por la aterradora mirada del tirador. El guardia sigue discutiendo en su lengua, lo que lleva al exmilitar a ordenarle a la exploradora que traduzca de inmediato la conversación. Molesta por la falta de consideración, la chica responde con altanería preguntando por qué debería ayudar a un monstruo de su nivel. Manteniendo la calma, el soldado alza el accesorio mágico de la guerrera, recordándole que tiene en su poder su valiosa tiara de comunicación. Menciona con total naturalidad que el objeto parece tener un gran valor sentimental y promete devolvérselo si colabora. Jugando de manera astuta, añade que sus pequeños limos exigen una compensación por las molestias causadas en su anterior encuentro. Lanzando el artefacto al aire con picardia, se sienta y le advierte que tiene poco tiempo para aceptar el trato. Sin paciencia para rodeos, el sargento levanta la mano e inicia una cuenta regresiva comenzando en 3. Al llegar al 2, los ojos de la elfa se abren de par en par, y suplica desesperada que se detenga un segundo. Justo cuando el tirador pronuncia el 1, el limo amarillo estira su lengua viscosa dispuesto a tragarse el brillante objeto. Desesperada, Cilia cede al chantaje y promete traducir la charla, rogándole que no destruya la tiara. Al verla rendirse, el líder sonríe con suficiencia mientras la joven maldice su suerte, convencida de que este tipo es un auténtico demonio. Llena de rabia, la elfa jura para sus adentros que el orco sufrirá la venganza de los suyos en cuanto recupere su medio de comunicación. En la plaza de la aldea, el jefe intenta tranquilizar a los presentes explicándoles que las únicas amenazas de la zona son simples goblins débiles. El guardia insiste en el peligro, asegurando que su patrulla también creía que eran exageraciones hasta que se toparon de frente con la descomunal criatura en el bosque. Un grupo de hombres armados se acerca riéndose de la ocurrencia de formar una milicia local para defenderse. El líder de los matones se burla del temor de los aldeanos, recordándoles que su grupo controla por completo todos los caminos comerciales. Con arrogancia, el tipo rubio afirma que cada rincón de esta humilde aldea está bajo el amparo exclusivo de su gente. Cuestiona con desprecio el sentido de armar a aldeanos ineptos solo para que mueran en el bosque. Perdiendo los estribos, el guardia acusa a los mercenarios de oportunistas, tachándolos de vulgares saqueadores que no defienden a nadie. El rubio suspira ofendido por las palabras del guardia, quejándose de lo difícil que es lidiar con lugareños tan desagradecidos. Con un movimiento brusco, el mercenario le propina una bofetada tremenda al guardia, silenciándolo al instante. El aldeano cae herido al suelo, mientras el resto de los presentes suplican desesperados que cese la violencia. Agarrando al agredido por las vestiduras, el agresor admite con sarcasmo que el jefe de la aldea tenía toda la razón. Ocultos entre el follaje cercano, el escuadrón táctico observa aquel abuso descarado en absoluto silencio. Sia aprovecha el momento para murmurar con desprecio, preguntando si el orco comprende que ese pobre hombre fue golpeado por culpa del pánico que él mismo provocó. Ignorando por completo a la joven, Legión asume el mando y ordena a su escuadrón preparar munición no letal para intervenir. Sin ninguna compasión, el mercenario rubio intimida al aldeano exigiéndole que soporte el dolor y advirtiéndole que cuide sus palabras. Antes de que el agresor pueda reaccionar, un proyectil le impacta de lleno en el rostro. Tras recibir semejante golpe, el rubio sale despedido hacia atrás mientras sus cómplices entran en pánico, gritando que la bestia de la montaña ha descendido. Saliendo de la maleza con su arma en mano, Legión comenta con indiferencia que intentaba apuntar al suelo pero erró por completo, ordenando a su subordinado afinar la puntería. Volviendo a concentrarse en sus tropas, el sargento da por terminada la exploración y ordena una retirada estratégica inmediata. Desconcertada por la estrategia cautelosa del orco, Cilia cuestiona la orden de retirada sin entender sus verdaderas intenciones. Sin embargo, un dinosaurio salvaje surge de pronto en su camino, abriendo sus fauces inmensas dispuesto a devorarlos.
Sin perder un instante, el pequeño goblin verde arremete disparando su arma con un grito de guerra. Justo detrás de él, su compañero de azul también se lanza al combate abriendo fuego a discreción. Con un movimiento veloz como el rayo, el pequeño guerrero verde conecta un rodillazo fulminante en el cuello de la criatura prehistórica. El tremendo impacto hace tambalear a la bestia, arrancándole un aullido de dolor. Aprovechando el desconcierto, la pareja de goblins comienza a disparar sin tregua desde todos los flancos. Con una coordinación impecable, el goblin azul pone en práctica las lecciones de tiro que acaba de recibir. Acorralado por el fuego de cobertura, el dinosaurio ruge al verse acribillado por una lluvia de proyectiles mágicos. Los ojos del dinosaurio se abren de par en par al sentir la devastadora fuerza de estos oponentes tan pequeños. Sin darle un segundo de respiro, el tirador azul le propina una patada tremenda en toda la cara. Manteniendo el acoso constante, su compañero verde apunta y dispara su pistola al mismo tiempo. El disparo impacta de lleno en la mandíbula del objetivo, rompiendo la defensa del enorme reptil por completo. Actuando en perfecta sintonía, la dupla toma la iniciativa acorralando a la aturdida criatura. Justo en ese momento, el pequeño soldado azul desenvaina un cuchillo de combate y se lanza en un ataque directo cuerpo a cuerpo. Desata una serie de cortes rapidísimos superando las defensas del rival. El arma deja marcas en el cuello de la bestia, asegurando el control absoluto del enfrentamiento a corta distancia. Con un giro impecable, el pequeño aliado conecta otro impacto limpio. Para culminar su ofensiva, el guerrero trepa por el lomo del rival y descarga un demoledor golpe descendente. El colosal dinosaurio se desploma en la tierra vencido, ganándose el elogio del sargento, quien observa que ejecutaron las técnicas especiales a la perfección. A un lado del camino los dos pequeños saltan de alegría celebrando la victoria, demostrando que asimilaron por completo las tácticas de combate cercano. Presenciando esa escena, el exmilitar recuerda cómo el conflicto en su antiguo hogar acabó con la mayoría de los combatientes. En esos tiempos de penumbra, cualquier veterano con experiencia de mando debía dar un paso al frente para entrenar a los nuevos reclutas. Su único objetivo real era garantizar que los principiantes sobrevivieran a las batallas y regresaran a salvo. En lo profundo de las trincheras hostiles, el sargento rememora cómo todos cumplían su deber con total entrega hasta el último aliento. Divisando una cabaña a lo lejos, el tirador comprende que la disciplina fue lo que los mantuvo con vida, y que salir adelante en este mundo sería mucho más sencillo si aprovechaba los recursos de las poblaciones cercanas. Mientras un colaborador le venda el brazo, comprende que arriesgarse a combatir sin descanso alguno terminará por destruir a su pequeño grupo, sin importar qué tan fuertes sean. Sentado junto a la fogata con sus aliados, el sargento evalúa la capacidad ofensiva actual para determinar si podrían tomar el control de una aldea de forma segura. Observa a los goblins con orgullo, viendo lo rápido que asimilaron las técnicas de combate. Luego, el exmilitar contempla a sus tres limos compañeros, capaces ahora de transformarse en armas y disparar ráfagas de energía mágica. Apoyándose relajado en el vientre del dinosaurio, el sargento suma sus propias capacidades al poder de combate del grupo. La bestia devora un enorme trozo de carne, mientras el humano comprende que la clave de su poder radica en ofrecer alimento una vez que se ha demostrado un dominio absoluto sobre el objetivo. En cuanto la bestia engulle contenta el bocado, una alerta confirma que el animal ha sido dominado por completo. Frente a su nueva montura blindada, el sargento declara que a partir de hoy el gran reptil se llamará Caillou. Avanzando a toda velocidad por el bosque sobre el lomo del animal junto a sus tropas, el sargento sabe que ya cuentan con la fuerza necesaria para incursiones rápidas. Sin embargo, poco después de caminar entre los árboles, mira su teléfono inactivo lamentando que aún carecen de un elemento crucial. El sargento comenta que disponer de comunicación de largo alcance resolvería cualquier retraso de coordinación de inmediato. Está seguro de que con eso podría planificar movimientos más complejos a la perfección, pero sus reflexiones son interrumpidas por un grito. Sumamente enfadada, Cilia le señala el rostro reclamándole que ya cumplió con traducir la conversación y exige que le devuelva su tiara ahora mismo. Rascándose el mentón, el humano extrae el adorno dorado de su bolsillo y le pregunta burlón si se refiere a este objeto. Ilusionada con recuperar su pertenencia, la exploradora intenta arrebatarle la joya con ambas manos al instante, pero esquivándola con rapidez, el tirador aparta la mano y cambia de tema. Mirando fijamente a la cautiva, le pregunta qué valor real tiene para ella ese simple adorno de cabeza. La joven suda frío bajo su implacable mirada, pensando que el comportamiento sumamente disciplinado de este supuesto orco no encaja en lo absoluto con su raza. En su mente, recuerda con qué rigor entrenó a sus pequeños aliados, demostrando que no era un salvaje que andaba atacando inocentes sin razón. Con los ojos desorbitados, la elfa asimila que ese severo entrenamiento era en realidad una rigurosa táctica de combate. Entrando en pánico, la guerrera jura para sí que debe avisar a sus superiores del Consejo de la Luz sobre esta terrible amenaza a la brevedad. Inventando una burda mentira, afirma que la joya era de su difunta madre, pero el humano le ordena que deje de mentir. Como último recurso, la elfa decide recurrir a su telepatía para convocar a sus aliados y acabar de una vez por todas con este insolente enemigo. Un silencio tenso e incómodo inunda el claro mientras ambos se sostienen la mirada sin pronunciar palabra. Impotente ante su propia incapacidad, la prisionera derrama lágrimas de rabia y maldice con desespero la situación. Esbozando una mueca astuta, Legión deduce la función del objeto y le pregunta con sarcasmo sobre la telepatía a larga distancia. Sosteniendo la joya mágica frente a ella, indaga si este pequeño adorno sirve para comunicarse con los suyos.
Guiado por su instinto de exploración, el sargento acerca el objeto a su rostro ante los ojos aterrados de la joven. Sin dudarlo, el humano se coloca la tiara élfica en la frente para comprobar sus propiedades mágicas de inmediato. Desesperada por el atrevimiento del tipo, la exploradora abre los ojos desorbitada y comienza a gritar. Intenta estirarse para evitar que lo haga, soltando un rotundo no en medio del bosque. En el preciso instante en que la tiara hace contacto con su frente, la conciencia del sargento es absorbida por un destello de energía celestial. De pronto, el tirador se encuentra en un inmenso espacio blanco, parado justo detrás de un elfo sumamente alto y de porte imponente. Molesto por la irrupción de un desconocido en su red, la proyección de Kalian gira la cabeza para ver quién se ha enlazado. Intrigado, el sargento examina el extraño entorno intentando comprender cómo funciona esta conexión mental. Como si fuera un aparato defectuoso, se da unos golpes en la frente quejándose de que la conexión parece inestable. El extraño comportamiento toma por sorpresa a la proyección de Kalian, justo antes de que el enlace mágico se interrumpa de forma abrupta. En su propia mente, el comandante se queda desconcertado por el repentino corte e intenta contactar a la exploradora. De vuelta a la realidad, Cilia queda pasmada preguntándose cómo es posible que no haya dejado rastro alguno en la red mental. Quitando el adorno de su frente con extrañeza, Legión indaga que era exactamente lo que debía ver. En ese momento, uno de los goblins se emociona, intentando arrebatarle el objeto para jugar también con el accesorio. El enlace se reactiva de inmediato, y la ronca tos de la pequeña criatura retumba con fuerza directo en la mente de Kalian. Al oír semejante sonido aberrante, el superior elfo exige a gritos saber quién se ha entrometido en su red. Sin embargo, no recibe respuesta alguna, quedando confundido e irritado en su propio espacio sagrado de comunicación. De regreso en el campamento, los pequeños goblins forcejean por el objeto tironeándolo de un lado a otro para jugar con él. Angustiada, Cilia está al borde de las lágrimas suplicándoles que tengan cuidado con la valiosa joya mágica. La elfa se desespera, llamando salvajes a las criaturas mientras intenta proteger su pertenencia. Ignorando el escándalo, el sargento se frota la oreja cansado del bullicio, mientras su pequeño limo salta alegre a su alrededor. De la nada, la criatura viscosa salta aterrizando sobre la bota de uno de los goblins verdes. Asustado por la sorpresa, el pequeño tropieza y cae de espaldas en la tierra. Por el sacudón, el valioso adorno dorado sale despedido de sus manos volando por los aires. Aprovechando la oportunidad, otro limo de color púrpura se estira y atrapa la joya en el aire antes de que toque el suelo. El campamento entero queda sumido en un silencio total. Todos contemplan atónitos a la pequeña criatura que ahora lleva el adorno perfectamente acomodado sobre su cabeza. Con un movimiento ágil y despreocupado, el limo simplemente devora el adorno engulléndolo por completo. Al ver su última esperanza de rescate desvanecerse de esa forma, la exploradora entra en una desesperación absoluta desatando un grito de puro dolor. Haciendo caso omiso a los lamentos de la cautiva, el humano se aproxima a sus tres compañeros viscosos. Con ademán firme y calmado, le da una orden clara al pequeño para que actúe. Lejos de allí, en la red mental elfa, Kalian reaparece desconcertado por la repentina reconexión del sistema. El líder se lleva un susto monumental al encontrarse cara a cara con la silueta de un limo gigantesco y deforme que ha invadido su canal sagrado. Aterrado ante semejante visión espantosa, grita desconcertado sin comprender qué está ocurriendo. Guiado por su instinto de defensa, el elfo desenvaina sus espadas gemelas para encarar la situación. Sin dudarlo un segundo, arremete descargando un veloz ataque cruzado contra la colosal figura. Sin embargo, sus golpes solo cortan el vacío. La silueta del monstruo se desvanece en una densa humareda blanca dejando al guerrero desconcertado en la inmensidad. Con las espadas en alto y respirando agitado, el comandante intenta descifrar qué clase de pesadilla ha invadido su mente. Aún atrapado en aquel espacio mental, el superior guarda sus espadas exigiendo saber con indignación qué ha hecho su subordinada con el medio de enlace. Mientras tanto, en la selva real, la ira de Kalian resuena con fuerza directo desde el cuerpo del pequeño limo. La joven elfa se desploma en la hierba agotada y abrumada al oír las feroces recriminaciones de su superior. El sargento acerca al pequeño limo a su rostro, gratamente sorprendido por la excelente fidelidad con la que transmite la voz. Sumida en el abatimiento y sintiéndose humillada, la cautiva murmura amenazas jurando acabar con la vida de ese orco. Perdiendo la compostura por completo, alza la mirada desatando un grito desgarrador, jurando exterminar a cada uno de ellos sin piedad. Mientras la exploradora continúa con sus amenazas, el exmilitar le da la espalda y comienza a avanzar. Con desdén, le indica a su pequeño grupo que es hora de ponerse en marcha. Abriéndose paso entre los arbustos, el sargento se fija en su compañero amarillo, que descansa en su hombro tras devorar el adorno. Hablando en voz baja para no llamar la atención, el humano le pregunta a la criatura sobre la joya que acaba de tragar. Le pregunta ilusionado si es capaz de transformar ese objeto mágico en un receptor de comunicación para uso exclusivo de su grupo. La pequeña criatura parpadea con sus grandes ojos y emite un sonido alegre asintiendo. Al recibir la confirmación, una expresión seria y concentrada se dibuja en el rostro del tirador. De inmediato, se activa la habilidad especial y pequeños fragmentos de la criatura se desprenden, transformándose en cómodos auriculares sobre las orejas de sus soldados goblins. El comandante realiza una rápida prueba de comunicación para verificar la nitidez del audio. Sus subordinados se muestran asombrados al escuchar la voz clara y directa en sus oídos. Conforme con el resultado, el sargento sonríe ligeramente dando por excelente el equipamiento.
Observando a sus tropas listas para la acción, declara que los preparativos están completos y dispone el inicio de su siguiente operación. El objetivo de la incursión nocturna es la apacible aldea que vigilaron previamente. Haciendo valer su autoridad de líder, el sargento les ordena asegurar las posiciones designadas para sitiar el lugar. Les instruye avanzar sin vacilación. Abandonada en el punto de partida, Cilia exhala un profundo suspiro sintiendo el peso del agotamiento en su inmovilizado cuerpo. Sola en el claro bajo la luz de la luna, la guerrera se lamenta amargamente de que el extraño orco consiguiera apoderarse de la red de comunicación mental de su pueblo. La mente de la elfa imagina al grupo enemigo cabalgando la montura jurásica, valiéndose de técnicas avanzadas para coordinar asaltos sorpresa contra inocentes. Invadida por el remordimiento, teme que esta situación acabe en una auténtica tragedia. La joven se reprocha a sí misma haberles facilitado indirectamente el medio para organizar semejantes emboscadas. Resuelta a enmendar su error, la elfa se esfuerza al máximo intentando romper las ataduras. Se impone el deber de salvar vidas para reavivar su determinación. Sudando frío por el inmenso esfuerzo, la exploradora obliga a su cuerpo a responder. Aprovechando que el chamán se ha alejado, sabe que esta es su única oportunidad real de liberarse del cautiverio. De pronto sus botas se deslizan ligeramente, logrando aflojar la tensión de las cuerdas y dejando una marca en la tierra. La elfa abre los ojos con una mezcla de sorpresa y alegría, al ver que por fin ha conseguido mover las extremidades. Sin perder un instante, la cautiva comienza a arrastrarse por la hierba húmeda en un esfuerzo titánico. A pesar de su enorme fuerza de voluntad, se desplaza con lentitud extrema como si cargara con un lastre invisible. Frustrada por el penoso avance, la guerrera rechina los dientes lamentando su debilidad física en una emergencia tan apremiante. Desechando todo pensamiento derrotista, se convence de que avanzar de este modo es mucho mejor que rendirse y esperar la muerte. Haciendo gala del orgullo de su estirpe noble, la elfa comienza a canalizar su energía interior, suplicando la ayuda de los espíritus elementales. Un fulgor tenue envuelve sus piernas mientras la exploradora recuerda su antiguo valor en combate. Ruego por una bendición de presteza divina, decidida a superar la restricción mágica. Impulsada por una ira inmensa, la guerrera jura demostrar el verdadero poder de su pueblo inmortal frente a esos vulgares salvajes. El conjuro surte efecto y sale proyectada hacia adelante como un proyectil, dejando un rastro luminoso sobre el camino de tierra. Sin embargo, la incontrolable velocidad hace que grite asustada al atravesar los matorrales, arrastrando las piernas y el cuerpo a un ritmo vertiginoso. Con una expresión completamente alterada por la adrenalina, celebra la enorme distancia recorrida, plenamente segura de que podrá pedir auxilio en cuanto alcance la aldea. Alejándose a toda prisa por el sendero, la joven suelta una risa nerviosa, prometiendo vengarse de aquel orco que se burló de ella. La escena se traslada al centro de la aldea bajo la luna llena, donde la tensión es máxima. El líder mercenario, con el rostro magullado, sujeta a un aldeano con violencia mientras miente descaradamente atribuyendo sus heridas a un embate de magia ancestral. Uno de sus secuaces se burla de los rumores del bosque, presumiendo el control absoluto que ejercen sobre la región. Presentándose como el vicecapitán Harold, afirma con sarcasmo que su grupo gobierna cada rincón de esta región bajo el estandarte de la justicia y la valentía. Con los brazos extendidos en un ademán dramático, el jefe de los malhechores se burla de los aterrorizados aldeanos de la plaza. Adoptando un tono amenazante, acusa a los pobladores de tramar una rebelión a sus espaldas, ignorando por completo al humilde guardia que suplica clemencia. Mirando fijamente al anciano jefe que yace en la tierra, el maleante declara que los secuestros anteriores no han bastado para doblegarlos y promete más represalias. Sin mostrar un ápice de piedad, Harold ordena a sus hombres acabar con la mitad de los varones y someter a las familias restantes. La crueldad se detiene en seco cuando un inusual estruendo desvía la atención de los malhechores hacia los límites del pueblo. Completamente maltrecha tras su veloz descenso, Cilia va a parar justo a los pies del vicecapitán, quien se pregunta desconcertado de dónde ha salido esta muchacha. Debilitada y exhausta, la exploradora alza la mirada intentando asimilar dónde se encuentra después de semejante viaje. El jefe de los mercenarios insiste con su interrogatorio, contemplándola con una sonrisa siniestra y maliciosa. Ignorando la inminente hostilidad del lugar, la elfa suplica a todos que huyan pues una horda de monstruos se aproxima. Interrumpiendo las alarmas de la muchacha, el hombre de la capa oscura le pide con ademanes que guarde silencio de una vez. Con atrevimiento insolente, el villano la sujeta de la barbilla percatándose asombrado de que se trata de una auténtica elfa noble del bosque. Los ojos de sus hombres se abren de par en par, murmurando con temor sobre ese pueblo sagrado y su antigua devoción a la divinidad dorada del bosque. Hurlándose de la inquietud de sus secuaces, el cabecilla señala la frente desnuda de la joven, haciendo ver que ya no posee su preciada insignia. Observando de cerca a la indefensa elfa, concluye con desprecio que ha sido desterrada de su tierra y se mofa de su debilidad. En un instante uno de sus mercenarios la sujeta por la espalda, mientras el líder declara que la conservara como un valioso trofeo de guerra. Con intenciones perversas, Harold advierte que planea herirla solo para asegurarse de que no intente huir. Levantándola sin esfuerzo, el esbirro presume de lo ligera que resulta, tratándola como si fuera una criatura indefensa y sin valor. Presumiendo de su fuerza bruta, el maleante decide burlarse sosteniendo en vilo el cuerpo atado de la joven con una sola mano. De pronto, su fanfarronada es interrumpida por un silbido agudo que surca el aire, dejando al líder confundido.
Un disparo mágico fulminante atraviesa la penumbra e impacta de lleno en el mercenario, tomando a todos por sorpresa. Al recibir la tremenda descarga del ataque furtivo, el cuerpo del hombre sale despedido hacia atrás con violencia. El matón cae inerte sobre la tierra, dejando al vicecapitán pasmado tras presenciar cómo su subordinado fue abatido de un solo impacto. El casquillo humeante de la bala golpea el suelo, marcando el fin de la agresión sorpresa. Saliendo de la penumbra de los árboles, el sargento avanza con paso firme hacia la plaza iluminada donde yace la guerrera. Con impecable precisión militar, apunta su pistola mágica contra los agresores cubriendo la posición de la joven. Observando el lugar con suma seriedad, declara con firmeza que ha venido a rescatarla. La exploradora queda atónita ante sus palabras y pregunta con incredulidad si de verdad ha venido solo por ella. Llamando a la joven por su nombre, el orco le explica que su misión principal es protegerla tanto a ella como a los habitantes de esta tranquila aldea. Acto seguido, el exmilitar la sujeta firmemente del hombro para reconfortarla en medio de la tensión. Al sentir el contacto físico, la elfa se estremece al notar una sensación sumamente familiar. El recuerdo del apuesto joven que la rescató en el bosque inunda de golpe sus pensamientos. Sin dejar de apuntar, el sargento le pregunta si se encuentra bien, a lo que la joven responde tímidamente asintiendo. El humano se disculpa por los inconvenientes y le pide colaborar traduciendo de nuevo, trato que ella acepta de inmediato. Apuntando con su arma al cielo con autoridad, anuncia con voz potente que exige un acuerdo inmediato con los bandidos. Atemorizado por su firmeza, Harold comienza a sudar frío y tartamudea intentando comprender qué clase de propuesta es esta. Al notar la vacilación de su rival, el sargento le pregunta si prefiere reflexionar y le asegura que no tiene prisa. No obstante, cansado de dilaciones, apunta directo al vicecapitán y comienza una cuenta regresiva desde 3. Con la mira fija en el objetivo y la mente fría, el exmilitar mantiene la presión dictando el número 2. Desde la retaguardia, el pequeño goblin verde también amartilla su arma mágica y sentencia el final al pronunciar el 1. A su lado, su compañero enmascarado mantiene una posición de tiro excelente apuntando a los mercenarios. Con una fuerte detonación, un proyectil de energía atraviesa el viento y roza a Harold, desatando el caos entre sus cómplices detrás. La ráfaga mágica impacta implacable contra los bandidos que se apiñaban tras su jefe. Varios de los hombres se desploman sin vida sobre el suelo, dejando al líder sobrecogido sin comprender qué clase de poder los ha azotado. Aprovechando el desconcierto, unos pasos firmes avanzan y una bota militar pisa con fuerza al lado de uno de los malhechores heridos. Acorralado, el vicecapitán tiembla de miedo al asimilar la abrumadora superioridad de su oponente. Intentando defenderse, los mercenarios sobrevivientes desenvainan sus espadas y arremeten furiosos contra el orco, exigiendo saber qué clase de magia emplea. Cegados por la ira, los bandidos corren a toda velocidad contra el tirador profiriendo gritos de guerra. Sin mostrar temor alguno, el sargento se planta firme y no retrocede un milímetro ante la embestida. Con reflejos formidables, desata una ráfaga de disparos certeros que abate a los primeros atacantes en medio del camino. Dominando el área de combate por completo, el tirador actúa sin piedad eliminando a otro bandido que pretendía flanquearlo. Cuando un enemigo intenta atacarlo por las piernas, el exmilitar neutraliza el peligro de inmediato disparando a quemarropa. Haciendo gala de su destreza de combate, desvía el tajo de una espada con el antebrazo y derriba a su oponente al instante. En un intento desesperado, un mercenario lo asalta por la espalda, pero el sargento anticipa el movimiento con total naturalidad. Con un quiebro perfecto, el sargento esquiva la hoja rival y le propina un tremendo golpe físico directo al pecho. El demoledor impacto rompe la defensa del agresor, dejándolo aturdido y sin posibilidad de reaccionar. Aprovechando la brecha, el tirador liquida la amenaza con otro disparo fulminante. Tras despejar el área de agresores, el exmilitar recupera su posición y recarga su arma con asombrosa naturalidad. El chasquido metálico al recargar resuena en toda la plaza, infundiendo un profundo temor en los presentes. Volviendo a apuntar, alza el cañón del arma de inmediato y encara al líder de los bandidos. Paralizado por el pánico, los ojos de Harold se abren de par en par mientras suda frío, suplicando balbuceante que detenga el ataque. Con actitud firme en la plaza solitaria, el sargento domina la situación rodeado de enemigos caídos, manteniendo una tensión implacable sobre el cabecilla. Intentando una maniobra traicionera, el mercenario rubio lo acecha por la espalda empuñando una daga. Con sus sentidos alerta al máximo, el sargento gira sobre sus talones con velocidad pasmosa, dedicándole una mirada de ojos rojos inundada de furia combativa. Sorprendido a medio camino, el cobarde se lleva el susto de su vida al verse con un arma apuntándole directo al rostro. Ante esa imponente presencia asesina, el bandido pierde el valor por completo y deja caer la daga sobre la tierra. Preso de la desesperación, el cobarde da media vuelta y huye despavorido gritando que se trata de un demonio, abandonando a su jefe. Al presenciar la huida, Harold grita el nombre del desertor enfurecido, exigiéndole regresar y apoyarlo. Angustiado, el villano reprende a sus cómplices exigiendo que dejen de acobardarse y luchen. Pero los gritos se le ahogan en la garganta al percatarse de que el entorno a su alrededor ha cambiado por completo. Demostrando su dominio absoluto, uno de los goblins verdes se mofa lanzando al aire el casco de un mercenario vencido. Parado sobre otro oponente caído, el compañero enmascarado limpia la hoja de su cuchillo de combate con frialdad implacable. Para cerrar el cerco, el tercer goblin alza su daga reluciente clavándole una mirada sumamente amenazadora. Los ojos de Harold se abren con pavor, sintiendo como el terror lo invade al ver a todo su pelotón derrotado.
Antes de que pueda ensayar movimiento alguno, el malhechor siente el frío metal del cañón apoyado firmemente contra su nuca. Con un tono de voz ronco y amenazante, el orco le ordena en su propio idioma que se ponga de rodillas de inmediato. Sin fuerzas para oponerse, las piernas de Harold flaquean por completo. Rendido ante la inmensa superioridad del orco, el arrogante bandido se desploma en el barro aceptando su total derrota. Con la plaza principal libre de peligros, el sargento mantiene vigilada la zona mientras la exploradora contempla lo ocurrido consternada. Detrás de ellos, los oprimidos aldeanos observan el inesperado desenlace asombrados, sin dar crédito a que por fin se han librado de sus verdugos. La joven guerrera contempla la imponente espalda del orco, maravillada ante su increíble determinación. Retomando sus labores, el comandante ordena al Goblin Verde perseguir al mercenario desertor, recibiendo un enérgico saludo de asentimiento. Mientras el enorme Kaiju avanza en la aldea demostrando su imponente tamaño, el orco se vuelve hacia la cautiva llamándola por su nombre. Con un tono mucho más calmado, le pide que le ayude a comunicarse con los habitantes del pueblo, lo cual ella acepta aún desconcertada. Plantándose ante todos los aldeanos, el sargento les habla con franqueza preguntándoles si les temen. Con la joven elfa traduciendo sus palabras, indaga si el recelo se debe simplemente a su aspecto de orco o al hecho de venir acompañado por goblins armados. Incomodos por la pregunta, los pobladores murmuran entre sí, temerosos ante la presencia de extraños tan poderosos. Rompiendo con los prejuicios, el sargento revela una gran verdad admitiendo que sus propios compañeros también les temen a los humanos. Les explica que esa desconfianza mutua solo se debe a que son perfectos desconocidos y a que carecen de una vía de entendimiento clara. Ahondando en su experiencia, el sargento advierte que si no se cuidan, esa tonta desconfianza crecerá como una bola de nieve hasta convertirse en un odio ciego y destructivo. Con pesar, añade que por culpa de esos absurdos prejuicios y de viejas rencillas entre razas, su antiguo hogar terminó reducido a cenizas. Evocando las dolorosas imágenes de las trincheras consumidas por el fuego, el exmilitar les recuerda que las cenizas de su patria aún están calientes. Mirándolos con solemnidad, les pregunta si de verdad quieren que esta pacífica región corra con la misma trágica suerte. Percibiendo la gran inquietud de la multitud, el tirador calma los ánimos diciendo que no es necesario responder a esa profunda reflexión ahora mismo. Cambiando de tema, el sargento extiende la mano con cordialidad y les propone una sencilla alianza en beneficio mutuo. El anciano jefe presta atención a cada palabra, mientras el extraño orco promete brindarles protección militar absoluta. A cambio de resguardar el pueblo, el exmilitar establece una condición estricta, exigiendo que también respeten y cuiden de los suyos. Apretando el puño con determinación, exige cooperación mutua jurando proteger a cada habitante con justicia e igualdad. Al escuchar la propuesta, el viejo líder cuestiona con desconfianza cómo podrían confiar en las intenciones de un orco. De inmediato, los demás aldeanos lo secundan, temiendo que el sargento oculte alguna siniestra intención para traicionarlos. Manteniéndose sereno, el sargento aclara que su único propósito es sencillo, centrado en lograr una convivencia pacífica que les permita abastecerse de provisiones. El líder guarda su arma y jura que, incluso si rechazan su ayuda, su grupo jamás dañará a ningún inocente. La elfa Cilia contempla la honradez del sargento al escuchar esta firme garantía de paz, pero el semblante del sargento cambia al advertir que las reglas serán muy distintas para quienes decidan atacarlos. Apuntando con su pistola al suelo, el exmilitar jura que cualquiera que intente traicionarlos terminará enterrado allí mismo, junto a esos mercenarios derrotados. Con una mirada fría como el hielo, el tirador deja claro que esta última advertencia es una regla inquebrantable. Interrumpiendo el discurso, algunos aldeanos piden disculpas por entrometerse, pero le advierten en privado al jefe sobre el riesgo de dialogar con un chamán. Apoyándose en su bastón, el anciano ignora los temores de los suyos y confiesa que varios de sus vecinos están prisioneros en este momento. El viejo suspira revelando que su gente se encuentra cautiva en un refugio oculto de los bandidos. Añade que el herrero enano Balak también está atrapado allí. El cautivo de barba de hierro es fundamental para la supervivencia de la aldea gracias a sus extraordinarias habilidades de forja. El arduo trabajo del artesano ha permitido que el pueblo prospere gracias al comercio de valiosas prendas. Para concluir, el jefe confiesa temblando de miedo que aunque anhelan la salvación de los suyos, temen las brutales represalias de los maleantes si se enteran de esta alianza. El anciano advierte que si la alianza se descubre, no solo acabarán con los rehenes, sino que arrasarán la aldea por completo. Con franqueza, el anciano concluye que no pueden aceptar la propuesta al no tener fuerzas para defenderse, pero el sargento promete de inmediato que se encargará del rescate. La exploradora queda atónita al escuchar semejante muestra de nobleza por parte del sujeto al que tanto despreciaba. Los ojos del jefe de la aldea se abren de par en par, incapaz de creer el inmenso favor que les ofrece este forastero. Caminando con paso firme, el exmilitar añade que erradicará para siempre a los bandidos de esta región y pregunta si eso los convence a aceptar su ayuda. Sin entender del todo la historia, los NPC preguntan cómo el chamán va a liderar la invasión sin siquiera tener las coordenadas de la base enemiga. En ese mismo instante el orco revela que sus pequeños secuaces ya están rastreando al fugitivo, y la invasión comenzará en el segundo exacto en que la base sea marcada en el mapa. Mirando a los aldeanos de reojo, el tirador tranquiliza a todos diciendo que los mercenarios serán eliminados, sin importar si el pueblo acepta unirse al grupo o no. Para dejar su postura moral perfectamente clara, el tipo declara que siempre pagará favor con favor y toxicidad con toxicidad.
Cilia escucha atentamente las palabras del líder táctico, pensando en cómo él solo está rescatando la reputación de los monstruos supuestamente malvados. Erguido bajo la luz de la luna, el comandante promete que los verdaderos villanos de esa región serán borrados del mapa gracias al poder de fuego de su escuadrón.